Vamos a conversar los siguientes minutos con el doctor Eduardo Sarmiento. Él es director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor, quisiera que nos comente cómo mira usted la economía colombiana. Bueno, en este momento la economía colombiana pasa por un momento complejo. En los últimos 6 meses hemos tenido una devaluación de 60%, lo cual por sí solo está diciendo que algo grave está ocurriendo en la economía. Pues bien, el país en este momento está pagando los costos de un modelo económico basado en la minería y los servicios, en parte por la liberación del comercio, la liberación del tipo de cambio. El país se especializó en las actividades que pueda elaborar más fácilmente, que son la minería y los servicios. Eso le permitió al país operar dentro de una estructura relativamente dinámica cuando los precios de los commodities estaban altos, cuando el precio del petróleo estaba alto. Pero allí se exageró, porque esa amplitud permitió que el tipo de cambio se revaluara, y esa revaluación llevó a desplazar la industria y la agricultura y a que la mayor parte de sus productos se adquirieran abaratados en el exterior. De manera que el año pasado teníamos, en la mitad del año, un déficit de la balanza de pagos de 4%, generado por la entrada masiva de importaciones. Eso hacía la economía tremendamente vulnerable, tremendamente débil. Pues bien, a esa situación de déficit de la balanza de pagos, generada por una revaluación excesiva durante 5 años, durante 10 años, se le agregó una caída de los precios del petróleo que representa el 60% de las exportaciones colombianas. Como consecuencia, el déficit de la balanza de pagos, que antes era de 4%, de por sí bastante alto, pasó a 7%, lo cual obviamente creó una gran escasez de divisas. Y como el gobierno no ha entrado a vender divisas, esa escasez de divisas provocó el disparo de la tasa de cambio, que pasó de 2.000 pesos a 3.200 pesos en 6 meses, lo cual ha creado un gran desorden en la economía, porque esta no ha podido adaptarse a ese cambio tan brusco en la tasa de cambio. Usted tiene que en un país en donde las empresas importan el doble de lo que exporta, esa devaluación eleva más los costos que los ingresos. De manera que usted en este momento tiene un estado en que el tipo de cambio sube, esa alza está acompañada de una reducción de los ingresos de exportaciones que hace que se acentúe el alza del tipo de cambio, y este no corrige la deficiencia en la balanza de pagos. Y lo que tiene usted por esta escasez de divisas es una fuerte reducción de la actividad productiva. De manera que, en síntesis, la economía colombiana en este momento se encuentra en un momento en que la tasa de cambio está disparada, los ingresos por concepto de exportaciones bajan 40%, el déficit en cuenta corriente aumenta sistemáticamente y la actividad productiva y el empleo descienden rápidamente. ¿Qué significa el déficit de 7 puntos del PIB para la economía colombiana? La economía está teniendo menos ingresos por exportaciones y por inversión extranjera que las necesidades de
de importación. Entonces, si usted tiene esa escasez, usted lo que genera de divisas es menos de lo que necesita, va a tener un encarecimiento del dólar y una restricción de las importaciones que se lleva por delante la producción y el empleo. Entonces, eso es lo que estamos teniendo, una devaluación disparada, un déficit en cuenta corriente creciente, el más alto del mundo, 7%. Y luego, una caída acelerada de la producción y el empleo. De manera que el modelo económico causó un gran déficit de la balanza de pagos y la corrección de este déficit por la vía de una devaluación descontrolada resulta peor que la enfermedad. Conclusión, el crecimiento de la economía, tanto en la producción como en el empleo, ha venido cayendo aceleradamente. ¿Cómo ha afectado la devaluación del peso en economía? 60% de devaluación. Pero usted tiene ya cifras recientes que dicen que las exportaciones, los ingresos de exportaciones caen 40%. De manera que caen los ingresos por el petróleo, pero también el de otras exportaciones. Entonces, la tasa de cambio no ha contribuido a aumentar las exportaciones. Pero esa devaluación del tipo de cambio ha encarecido y ha reducido las importaciones. Entonces, si usted tiene menos importaciones, pues los empresarios tienen que recortar la producción. Entonces, usted tiene una devaluación cuantiosa que no le aumenta las exportaciones y no le reduce el déficit de la balanza de pagos. Y sí le provoca una fuerte reducción de las importaciones que se arrastra consigo la producción y empleo. De manera que, en síntesis, usted tiene un sistema en donde la devaluación sube, el déficit de la balanza de pagos aumenta, la actividad productiva cae aceleradamente y los problemas no se corrigen, sino tienden a aumentarse. Cada vez el precio del dólar, es mayor, el déficit en cuenta corriente no baja y la actividad productiva decae en todos los niveles. ¿Qué pasó? La economía colombiana tuvo una fuerte revaluación durante 10 años, que muchos la criticamos diciendo que eso iba a terminar mal. Pero esa revaluación tenía un beneficio para los consumidores, que podían comprar la mayoría de los productos industriales y agrícolas abaratados en el exterior. Esa baja de los productos importados significó un aumento de la capacidad de compra, que contribuyó a reducir la pobreza y ampliar la clase media. Pero ese aumento en el ingreso basado en el abaratamiento de las importaciones, que se daba en cierta manera por los altos precios de las commodities, no era sostenible. Entonces, lo que usted tiene es que esa mejoría de la capacidad de compra, esa mejoría del nivel de bienestar de los últimos 10 años, no se va a sostener. Usted inevitablemente se va a ver abocado a un alza de los precios y a una baja del salario real. ¿Cuánto ha complicado la firma de TLC que ha hecho Colombia con otros países para su economía? Este ha sido uno de los factores más perversos, porque estos TLCs no le dieron al país mayores exportaciones y sí propiciaron las importaciones. Entonces, este proceso de aumento de las importaciones y desplazamiento
de la industria y la agricultura se vieron seriamente acentuados por los TLCs, que no ayudan mucho a las exportaciones y sí contribuyen a que usted se desmande en las importaciones. De manera que los TLCs firmados con Estados Unidos, con Europa, con Japón, con Corea, bueno, con la mayoría de los lugares del mundo, generó una apertura de la economía hacia adentro, en el sentido de que es mucho más fácil traer bienes de afuera sin la contraprestación de las exportaciones, de manera que este déficit en cuenta corriente de 7%, el más alto del mundo, se debe en buena medida a los TLCs que le abren camino a las importaciones sin la contraprestación de las exportaciones. En este contexto, ¿cuáles han sido los sectores más afectados? Que no ha sido un fenómeno equilibrado. Usted tiene que la economía tiende a especializarse en minería y en servicios. Minería porque usted tiene la ventaja de los recursos naturales y servicios porque están basados en mano de obra de baja calificación. De manera que esos fueron los sectores favorecidos por la revaluación. Pero a cambio de eso, usted desplazó la industria y la agricultura porque la mayoría de esos productos los adquiere en el exterior. Entonces, usted tiene que la industria y la agricultura se desmantelaron. En el caso de la industria, que tuvo un desarrollo en el país hasta los años 80, se vino totalmente atrás. En este momento, los bienes industriales que usted importa son mayores que la parte que usted realiza internamente. Y la parte que exporta es todavía menor, de manera que usted configuró una estructura industrial en que usted importa el doble de lo que exporta. En ese caso usted ve que las devaluaciones no funcionan, porque le elevan más los costos que los ingresos. Y el otro sector fue la agricultura. Esta revaluación del tipo de cambio se llevó por delante los cultivos de granos y, en cierta manera, la agricultura y la producción de carne moderna. De manera que usted tiene que la producción agrícola destinada a los cereales y a la ganadería, que es donde está la gran demanda mundial, decayó en forma drástica y usted lo que hizo fue especializarse en las actividades tropicales que tienen grandes limitaciones en los mercados externos. Resultado del modelo económico es que usted fortalece la minería, fortalece los servicios basados en mano de obra de baja calificación a cambio de la industria y la agricultura, que es donde están las oportunidades de mejor empleo y modernización. Ese esquema inadecuado, contrario a todos los propósitos del desarrollo, usted lo mantuvo con altos precios de las commodities, que no eran sostenibles, pero esas commodities le permitían a usted sustituir la deficiencia de la industria y la agricultura comprando los productos en el exterior. Pero sin los precios del petróleo a $100, a $45, esa escasez que ya venía porque usted importaba más de lo que exporta, se le vuelve crítica y lo lleva al estado actual de una gran devaluación con faltante de divisas y con restricción de importaciones que acentúan el mal estado de la industria y la agricultura que venían de atrás.
¿Qué impacto han causado las salvaguardias de Ecuador a la economía colombiana? Ha bajado, y lo mismo con Venezuela, las exportaciones de Colombia a Ecuador y a Venezuela. Pero obviamente esa política de aranceles pues tenía que ponerse de alguna manera para compensar la fuerte devaluación colombiana. Entonces usted aquí está ante una política de devaluación en un país, de revaluación en aranceles en otro, que en conjunto acaban lesionando a los dos. ¿Cómo mira usted el manejo de la economía ecuatoriana? Bueno, ese modelo, a mi juicio, es totalmente justificable. Es un modelo de asistencia para darle las condiciones mínimas a la población, para moderar la pobreza y para avanzar algo en la reducción de las desigualdades. De manera que es algo que se ha venido imponiendo en toda la América Latina. Si usted mira la información va a encontrar que en todos los países hay una ampliación de ese gasto social, pero no es suficiente. Esta política social le da a usted la asistencia, alivia las condiciones de pobreza, pero no garantiza una reducción notable de las desigualdades. Usted necesita ir mucho más lejos, estableciendo cargas que reduzcan la enorme rentabilidad del capital. Entonces, me concreto, esta política asistencial de mayor gasto público es fundamental y se está aplicando en toda América Latina, en unos lugares en forma más acentuada que en otra, y contribuirá a moderar las condiciones de pobreza y de exclusión drástica, pero no alcanza a contrarrestar las enormes diferencias que resultan de la mayor rentabilidad del capital con relación al crecimiento de la economía y con relación al trabajo. ¿Y qué se debe hacer? Para esto es necesario una mayor actividad productiva. Necesitamos esta política asistencial, salud, educación, subsidios mínimos de subsistencia, suministro de los servicios públicos a precios adecuados para los grupos menos favorecidos. Pero esto no basta, esto le reduce la pobreza, pero no ataca el problema de las enormes desigualdades. Estas enormes desigualdades tienen que tener una solución de conjunto, en donde se busca reducir la enorme diferencia entre la rentabilidad del capital y el promedio de la economía con impuestos progresivos. Pero al mismo tiempo, usted necesita una política de mayor ahorro, en particular de ahorro del capital, para garantizar que las economías crecen rápidamente y generan empleo calificado. Entonces, la política asistencial es fundamental y ha contribuido a moderar los índices de pobreza, pero no es suficiente. Usted necesita una acción conjunta entre el capital y el trabajo, a través de impuestos y a través de mayor ahorro, para garantizar una expansión industrial y agrícola que le eleve los ingresos, el crecimiento y le permita a usted, a través
de la creación de empleo, de la reducción de la informalidad y del establecimiento de impuestos progresivos, conseguir una mayor transferencia de recursos de los sectores altos a los sectores menos favorecidos. ¿Cuáles son los mecanismos para reducir la pobreza? Bueno, usted la pobreza la ha combatido con estas medidas de asistencia, de gasto público. Más educación, más salud, más apoyo a las madres, cabeza de familia, abaratamiento de los servicios públicos básicos de agua, electricidad, teléfonos. Y eso se ha hecho con una mayor actividad pública. Y esto ha contribuido a reducir la pobreza en Ecuador, en Colombia y en toda América Latina. Pero esta política asistencial, si bien reduce la pobreza, si bien modera la exclusión, no es suficiente para reducir las enormes diferencias de ingresos. Es decir, le reduce a usted la pobreza, pero no la posición relativa de los pobres. Para lograr esta mayor equidad, esta distribución del ingreso, es necesaria una acción conjunta entre el Estado y el sector privado, que es donde está la mayor riqueza nacional. Entonces, usted necesita un desarrollo industrial y agrícola para generar riqueza. Y eso no lo van a hacer las commodities. De manera que el elemento central de la distribución es un desarrollo industrial y agrícola. Pero al mismo tiempo, una acción del Estado para garantizar que estos beneficios de la mayor actividad productiva llegan a los sectores menos favorecidos y en particular llegan más al trabajo que al capital. Para eso se requiere este desarrollo industrial y agrícola acompañado de una mayor tributación progresiva para cerrar la brecha entre la alta rentabilidad del capital y el promedio del crecimiento económico y garantizar que los beneficios llegan a toda la población mediante la reducción del desempleo y sobre todo mediante la reducción de la informalidad. Muy bien, doctor, le agradezco mucho por este tiempo.